Bueno, aquí puedes ver una gráfica donde ves la diferencia entre el exégesis y la eisegesis. La exégesis parte del texto bíblico, o sea, abre la Biblia, descubre lo que la Biblia dice y la aplica a nuestras vidas hoy. Pero la eisegesis trae ideas preconcebidas al texto, hace a la Biblia decir lo que la Biblia no dice. Abres la Biblia, lees un texto solamente de excusa y ahí le cuelgas todas tus ideas. Entonces no tenemos que hacer eisegesis, meterle al texto nuestras ideas, sino hacer exégesis, sacar lo que el texto realmente dice. Mira, acá hay un ejemplo, otro ejemplo que quiero ponerles. En Tercera de Juan, capítulo 2, vemos que el apóstol Juan escribe esta carta de Tercera de Juan a una persona en la fe que él apreciaba y amaba mucho en la fe, y le dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Es sencillamente una carta del primer siglo de Juan escribiéndole a un hermano amado en la fe, donde sinceramente le desea que Dios le bendiga. Es como cuando nosotros escribimos, ¿no? Hermano, espero que todos se encuentren muy bien en casa, que Dios les bendiga grandemente, que Dios prospere sus vidas. Estamos deseándoles la bendición de Dios sobre ellos. Pero no es un pasaje doctrinal. Sin embargo, de un tiempo para acá hubo un movimiento que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, que surgió en Estados Unidos. Este movimiento enfatiza que Dios desea la prosperidad financiera de cada cristiano. Y pone ejemplos como el ejemplo de Abraham, que fue un hombre rico que Dios prosperó por la fe, porque honró a Dios y Dios le prosperó. Es verdad, y qué hermoso es eso, de que cuando uno honra a Dios, Dios pone muchas veces en orden nuestra vida. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 que riquezas, honra y vida son la remuneración de los que aman la sabiduría. Y que el principio de una vida sabia, de una vida que se vive inteligentemente, es el temor a Dios. Es el amar y respetar a Dios, es el principio de una vida sabia. Y muchas veces la sabiduría, porque te organizas, porque ahorras, porque calculas tus gastos, porque anticipas el futuro, porque tratas a los demás con integridad. Muchas veces eso Dios abre bendiciones sobre la vida de sus hijos, sobre aquellos que son emprendedores. Sin embargo, en ningún pasaje de la Biblia Dios nos dice que Él quiere que nosotros, que cada creyente, que cada hijo, hija de Dios sea rica o rico financieramente. Algunos agarran pasajes de la Biblia, así como un colgador. Haz de cuenta que compras un colgador que pones en la pared para poner tus sacos, tus chamarras, bufandas, gorros, y agarran este texto como un gancho donde leen el texto. Algunos pastores, predicadores o maestros leen un texto bíblico y le cuelgan sus propias ideas. Y de este pasaje de Tercera de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, sacan conclusiones que Juan nunca quiso decir, que no son aplicables universalmente a toda la iglesia. Por ejemplo, sacan la conclusión que el cristiano o la cristiana debe ser próspera financieramente, que la pobreza es una maldición. Algunos llegan a decir inclusive que la pobreza es un espíritu o un demonio que trae pobreza a la vida. No, no es cierto. La pobreza es una carencia de recursos económicos y a veces tiene que ver con desde nuestro nacimiento, si nacimos en una familia que no era pudiente financieramente, si algunos no tuvieron la oportunidad de tener una educación porque tuvieron que trabajar desde niños, y sin embargo muchos han salido adelante admirablemente. Ha habido gente súper emprendedora, pero el asunto es de que la pobreza no es un demonio. La pobreza es escasez financiera. Y lo que hay que hacer para combatirla es, primero que nada, orar a Dios y pedirle a Dios, si es su voluntad, que nos abra puertas, que nos ayude a mejorar para cubrir nuestras necesidades financieras y de nuestra familia. Pero sobre todo, una de las cosas que Dios dice en la Biblia es que Él quiere que aprendamos a tener contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Y el mismo Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres. Claro que hablaba de los pobres en una actitud humilde, que dependen de Dios. No pobres solo porque eres bienaventurado porque no tienes recursos, sino porque muchas veces los que son pobres financieramente están conscientes de cuánto necesitan de Dios.
Y la Biblia nos muestra que algunos, por eso dice, no me des pobreza ni riqueza, riqueza que diga quién es el Señor. Algunos lo peor que les puede pasar es que Dios les bendiga financieramente, que empiece a prosperar sus negocios, que les vaya muy bien, porque tristemente muchos, al ser prosperados, se olvidarían del Señor y pensarían que no necesitan de Él. Hay gente que tienen prosperidad económica y se hunden en los vicios, se apartan de Dios. Es algo triste. Pero lo cierto es de que en ningún momento hay un principio bíblico de que Dios quiere la prosperidad financiera de todos sus hijos. Está claro que Dios tampoco quiere que esté uno batallando amolado, a menos que eso a veces nos haga dependientes de Dios, y a veces estamos amolados porque no nos superamos, no tocamos puertas, no hemos puesto en oración con sabiduría e integridad pedirle a Dios un plan para suplir nuestras necesidades básicas. Pero el asunto que quiero platicarles aquí, hermanos, es de que este es un perfecto ejemplo, tomar tercera de Juan, versículo 2, y decir que dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y de eso agarrarme a predicar de la prosperidad financiera. Por supuesto que no está hablando que tercera de Juan no fue escrito para eso, es solamente el saludo introductorio de una carta personal. Lo que uno tiene que hacer es constatar lo que la Biblia dice del tema o de la prosperidad en todas sus partes. Porque de lo contrario estamos haciendo, como vemos aquí en esta gráfica, una eisegesis. Estamos metiendo nosotros al texto lo que nosotros se nos da la gana que el texto diga o nos imaginamos que el texto dice, y puede no ser lo que el autor, inspirado por Dios, quiso decirnos. Bueno, el secreto de una buena exégesis, de encontrar qué quiso decir un autor inspirado por Dios, es ser como un buen periodista. Un periodista, cuando va a hacer un reportaje de algún asunto, lo que hace es averiguar bien de qué va a hablar, qué información tiene a sus manos de lo que va a hablar, y un buen periodista hace preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Quién está enterado? ¿Cuáles son las evidencias? Y cuando uno se acerca al texto bíblico, uno se pregunta, a ver, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en esta carta? O en este capítulo, de qué está diciendo en este versículo, quién es el que lo dice, a quién se lo dice, quién es el que dice que tiene salvación en este texto, cómo narra su tema el apóstol Pablo, o cómo sucede lo que está diciendo que pasa a los cristianos, cuándo, dónde, por qué. Uno se acerca y hace preguntas, y para eso se requiere observar, prestar atención, leer, buscando entender lo que uno está leyendo en el texto bíblico. Y a veces se necesita varias lecturas. Leer primero el versículo, luego lees un poquito todo el capítulo, lees todo el libro y tratas de ver la relación entre las partes que estás leyendo de este libro de la Biblia para entender lo que este versículo significa. Bueno, debemos usar cuando leemos, cuando interpretamos el sentido común. El sentido común bajo la guía de la presencia de Dios en nuestras vidas, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, pero claro que el Espíritu Santo quiere que nos llenemos de la verdad. Por eso Jesús decía, escudriñen, estudien las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Uno tiene que buscar, estudiar, pagar el precio de ser un estudiante serio de las Escrituras, pero siempre en dependencia del Espíritu Santo y leer con sentido común, tratando de entender lo que significa. Aunque el sentido común no es el más común de los sentidos. Muchos que leen la Biblia creen que están usando el sentido común y están a veces diciendo que el texto dice una cosa que para nada dice. Pero bueno, eso vamos a irlo aprendiendo con reglas que nos van a ayudar en las lecciones posteriores.